Hola amigos, hoy me gustaría enseñaros una nueva herramienta que se llama Kahoot y que os va a resultar muy útil a la hora de dinamizar vuestras presentaciones, vuestras clases. En definitiva, es una herramienta que permite gamificar una sesión de formación donde queráis interactuar con la audiencia. Bueno, vamos al lío muy rápidamente, ¿vale? Para que no perdáis mucho tiempo. Tenéis que introduciros en la URL que es create.kahoot.it, que la tenéis aquí arriba, y una vez que os deis de alta la herramienta, que es gratuita, eso es muy importante, pues vamos a acceder a un panel como el que estáis viendo. En este interfaz que tenemos de la herramienta hay una zona superior donde nosotros podemos hacer búsquedas de Kahoots que la comunidad haya elaborado y que los tengan de forma pública. El Kahoot, para que sepáis en qué consiste, básicamente es una batería de preguntas donde la gente va a poder responder a través de sus dispositivos móviles y por tanto que podamos ver los resultados en tiempo real y crear competiciones, etc. Bueno, pues por ejemplo, imaginaros que queremos hablar a la gente sobre el tema del liderazgo y mientras preparamos nuestra presentación, adicionalmente buscamos algún Kahoot que trate sobre este tema. Aquí vemos que nos ha devuelto una serie de resultados donde, pues, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Bueno, son distintas personas que han creado sus baterías de preguntas para que, bueno, pues libremente quien quiera usarlas las utilice. Si nosotros queremos apoyarnos en esto que ya está elaborado, pues simplemente le damos a play y accederíamos a esa batería de preguntas o a ese pequeño trivial. Si queremos utilizar alguno de los elementos que ya exista en esa batería de preguntas, pues le damos a duplicar y sobre ese duplicado ya empezamos a editar quitando o añadiendo nuevas cuestiones. Nosotros vamos a empezar desde cero, así que le daríamos a New Kahoot, o Nuevo Kahoot, y aquí la herramienta nos permite seleccionar entre distintos tipos de Kahoot. En el caso del quiz, en este caso hablamos de una batería de preguntas para que funcione tipo trivial. En el caso de la discusión, solamente nos permite crear un único tópico, un único tema de debate para que, bueno, identifiquemos cuál es la tendencia de opinión en nuestra audiencia. Por ejemplo, ¿pensáis que las nuevas tecnologías ayudan al aprendizaje? ¿Sí o no? Bueno, pues ese sería un tipo de pregunta que podríamos formular a través de la discusión. En el caso del Jumble, lo que haríamos es generar preguntas cuyas respuestas tengan que ser ordenadas para que la gente cree la secuencia adecuada, ¿vale? De respuestas. Y en el caso del Survey es una batería de preguntas simplemente a modo de encuesta. Bueno, si os parece, vamos a crear un pequeño trivial que es, creo, la parte más chula de la herramienta porque nos va a permitir jugar con la gente. Y esa parte de juego es muy útil de cara a consolidar aprendizajes y a hacer que la formación sea mucho más amena y mucho más participativa. Bueno, pues aquí imaginaros que yo quiero crear un cuestionario sobre, o un trivial sobre creatividad, ¿vale? Pues vamos a ponerle el título que nosotros queramos darle. Aquí en la descripción, bueno, pues lo único necesario es, en una o dos líneas brevemente, como lo veis aquí, es añadir algún tipo de texto muy breve que permita a la gente saber de qué va ese cuestionario o de saber de qué va ese Kahoot. Daros cuenta que la herramienta nos va a limitar siempre en cuanto a los caracteres que podemos utilizar. Como veis, aquí son 280 caracteres para la descripción. A ese Kahoot podemos añadirle una imagen de portada, que es la que simplemente haciendo clic y soltando sobre esta zona, pues se nos va a cargar la imagen. Y aquí vamos a configurar una serie de parámetros. Si, por ejemplo, queremos que esté visible para todo el mundo o únicamente para mí, es decir, que lo tenga en modo privado. Si el lenguaje en el que está diseñado ese Kahoot es en inglés, es en castellano, es en cualquiera de los idiomas en los que queramos plantear el Kahoot.
Y aquí la audiencia o el tipo de usuario al que nosotros, para el que nosotros hemos diseñado este Kahoot. ¿Vale? Pues aquí tenemos universidad, negocios, entre cualquier tipo de formación, etcétera. Aquí podemos citar algún recurso externo que nosotros podamos haber utilizado de cara al diseño del cuestionario. Y aquí un pequeño vídeo introductorio que se puede cargar al inicio de la presentación. Para ganar tiempo, yo lo que he hecho es acceder a un Kahoot que ya está creado con todos los campos rellenos. Le damos a OK Go. Aquí, como veis, ya hay una serie de preguntas creadas. Si yo quiero crear alguna pregunta adicional, le damos a este botón. Pero en este caso, para ahorrar tiempo, como decía, vamos a ir a algunas de las que ya he formulado. Si queremos ver las distintas opciones de respuesta, pues simplemente clicamos aquí y vemos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí hacemos una afirmación y las distintas opciones que damos a la audiencia son verdadero, falso o depende solo de la persona. Nosotros aquí clicamos cuál es la opción correcta y en esta casilla vamos a establecer el tiempo que le damos a la audiencia para responder a esta cuestión. Y en este caso clicamos sí o no queremos bonificar cada pregunta correcta con una puntuación. Esto al final nos va a permitir, como os decía, jugar con la gente para que vayan viendo cuántos puntos van acumulando y cuál es el ranking de personas que van respondiendo a este trivial. Esto, como os digo, es muy útil de cara a que la gente pues aprenda al mismo tiempo que se lo está pasando bien. Una vez que ya tenemos el trivial terminado, accedemos ya a este último panel donde podremos nuevamente seguir editando preguntas, hacer una previsualización de cómo ha quedado ese cuestionario y, importante, empezar a jugar o a compartirlo de forma pública para que la audiencia comience a interactuar. También tendríamos la opción de compartirlo a través de redes sociales y demás, si lo que queremos es aportar a la comunidad, pues habiendo diseñado este pequeño juego. Muy bien, pues una vez que tenemos terminado el Kahoot, lo que vamos a hacer es entrar en el modo juego para que la gente ya pueda participar y lo primero que tendrías que decidir es si quieres que la gente juegue de forma individual, es decir, en el modo clásico, que es este, o bien si quieres que jueguen en equipo, ¿vale? El Team Mode. Bueno, yo habitualmente lo que hago es utilizar el modo clásico porque es mucho más sencillo y además, bueno, las preguntas en realidad se responden de una forma bastante rápida. Pese a que la gente podría utilizar también el ordenador para responder, lo ideal o digamos lo llamativo de la herramienta es que la gente puede utilizar la pantalla del smartphone para responder a las distintas preguntas. Forma de hacerlo, muy sencillo. Una vez que nosotros le damos a juego clásico, lo que nos va a mostrar en pantalla es un código numérico que la gente debe poner en su navegador. En el navegador del smartphone, simplemente poniendo kahoot.it, nos va a aparecer esta pantalla que veis aquí. Copiamos el código numérico, le damos a Enter y lo siguiente que nos va a pedir es que nos pongamos un nick. Pues en este caso, JJ. Fijaros que yo en el panel de control del Kahoot ya voy a ver la gente que se me va conectando. ¿Vale? Aquí ya tengo un primer usuario que ya ha entrado en la sala y una vez que ya todos han accedido le damos a Start. Empiezan a aparecer las preguntas en el orden que yo haya prefijado y aparece en pantalla. Imaginaros que la pantalla se está visualizando en la sala. Estas son las distintas opciones de respuesta con un contador de tiempo que es el que yo le he prefijado aquí y la gente a través de su pantalla va a elegir la figura geométrica con la que asocie la respuesta correcta. En este caso vamos a clicar en este símbolo y efectivamente la respuesta es correcta. Por tanto, aquí voy viendo ya cómo son los resultados que va obteniendo la gente. ¿De acuerdo? En este caso hay un único usuario, si fuesen varios, pues sería mucho más interesante porque podríamos ver, pues bueno, si hay una parte de la audiencia
que no entiende un cierto concepto, o podemos generar un debate a partir de esas respuestas, etcétera, etcétera. Pues como veis es bastante sencillo y bastante útil de cara a dinamizar esa formación. Un último detalle interesante. Dentro del panel de control de Kahoot, yo dentro de mi perfil puedo ver los resultados que he obtenido en cada uno de los juegos que haya comenzado o que haya planteado a la audiencia. Esto es muy curioso, por ejemplo, si queremos analizar a posteriori, pues cuáles han sido los errores más habituales o cuáles han sido los aciertos que la gente ha ido teniendo durante la sesión. Por tanto, aquí si yo le doy a Download, me voy a descargar en Excel una tabla donde recoge precisamente bueno, pues esas puntuaciones. Esto de cara a la evaluación o de cara a adaptar esos contenidos para una siguiente sesión, como os decía, puede ser realmente útil. Así que animaros, utilizad la herramienta, invitaros a que hagáis la formación mucho más divertida, mucho más cercana y más interactiva, porque os garantizo que la gente lo va a agradecer y repetiréis.